Que el Señor les bendiga. Amén. ¿Cuántos están gozosos en esta mañana? Amén. Gloria a Dios. El tema de hoy es Jesús y el Espíritu Santo. Y este es un tema que cuando yo lo vi por primera vez a mí me llenó mucho, ministró mucho mi vida. Y mi deseo y lo que le pido al Señor es que esto también sea de bendición para ustedes. El profeta Isaías ya había profetizado acerca de Jesús y el Espíritu Santo. Y esto lo podemos, por ejemplo, en Isaías 61 se puede ver acerca de esto. Pero desde el capítulo 11 ya vemos la profecía de Isaías acerca de Jesús y el Espíritu Santo. Así que vamos a leer ese texto. Vamos a leer en Isaías capítulo 11, vamos a ver los versículos 1 y 2. Isaías capítulo 11, versículos 1 y 2. Y cuando lo tengan, me responden con un poderoso amén. Amén. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Este texto, esta profecía, ya nos viene hablando acerca de nuestro Señor Jesús. Y dice, reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Está hablando acerca del Espíritu Santo. O sea, unos 740 años antes de que Jesús viniera a la tierra, el profeta Isaías estaba hablando de que el Espíritu Santo iba a reposar sobre Jesús. O sea que todos los que conocían las Escrituras tenían la expectativa de que cuando el Hijo de Dios viniera, cuando Jesús, el Hijo de Dios, viniera, sobre él reposaría el Espíritu Santo. Aunque en el antiguo pacto no se conocía la plenitud de la manifestación del Espíritu Santo. Isaías es un profeta mesiánico, es decir, que muchas de sus profecías son acerca del Mesías, ya que estaba y aquí él ya está profetizando que el Espíritu Santo estaría y reposaría sobre Jesús. Ahora, fíjense que es muy interesante que dice que reposará sobre él, porque los profetas del antiguo pacto, el Espíritu Santo venía, les daba un mensaje y se iba. Pero entendemos que cuando dice en este pasaje, reposará sobre él, que va a venir y se va a quedar sobre él. O sea, no va a ser algo que solo es un momento, como en el antiguo pacto, que venía el Espíritu Santo, les traía un mensaje y luego se iba, sino que se iba a quedar reposando sobre él. Así que unos 740 años después de esto, nosotros empezamos a ver en el libro de Lucas, cuando el ángel Gabriel se le aparece a María. María, una mujer elegida por sus cualidades espirituales, pero también por el linaje que portaba. Vamos a ver en Lucas capítulo 1 y vamos a leer los versículos del 32 al 35. Lucas capítulo 1, versículos del 32 al 35. ¿Ya lo tenemos? Amén. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces en este pasaje nosotros podemos ver que el ángel Gabriel vino a hablarle a María acerca de lo que iba a pasar, sobre de que, y miren lo que dice, y será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y que María le pregunta, ¿cómo va a ser esto? Yo no he conocido varón. Entonces el ángel le respondió y dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Es muy importante estas palabras, porque cuando entendemos lo que el ángel le estaba diciendo a María, que el Espíritu Santo vendría sobre ella y que la sombra del Altísimo le iba a cubrir, entonces podemos entender algo muy importante,
que el Espíritu Santo estuvo en Jesús desde el inicio, desde el engendramiento, que fue el Espíritu Santo quien engendró dentro del vientre de María a la persona de Jesús. Es importante porque aunque posteriormente viene el ungimiento, él ya tenía la plenitud del Espíritu. Por eso es que en unos versículos más adelante vemos que cuando María y Elizabeth se encuentran, dice que el bebé que estaba dentro del vientre de Elizabeth salta. Vamos a leer ese texto. Vamos a ver lo que dice Lucas capítulo 1, pero ahora el versículo 41. Lucas capítulo 1, versículo 41. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Entonces, no es que el Espíritu Santo vino hasta el día del ungimiento, sino que Jesús ya desde ese momento ya tenía el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo había venido sobre María como una sombra. Ahora quiero aclarar algo. Cuando nosotros recibimos a Cristo, cuando levantamos la mano y decimos, yo necesito a Jesús, yo necesito un cambio en mi vida, yo necesito recibir a Cristo, lo que viene a nosotros es el Espíritu de Cristo, que es el mismo Espíritu Santo, y viene a morar dentro de nosotros. Entonces, vamos a decir que es como algo similar como lo que pasó aquí con Jesús. Él ya tenía el Espíritu Santo. Nosotros al recibir a Cristo, ya tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, pero todavía no ha venido la unción de poder sobre nosotros. Que hay que entender que son dos cosas muy diferentes. Porque, por ejemplo, hay algunas iglesias tradicionales que dicen, no, usted ya tiene el Espíritu Santo, usted ya recibió a Cristo. Y tienen razón, es correcto. Pero después de eso, tiene que venir sobre nosotros el poder del Espíritu Santo. Para lo cual es un requisito que el Espíritu Santo ya esté en nosotros o dentro de nosotros. Y también vamos a ver que José, al darse cuenta de que María estaba embarazada, José quiso dejarla en secreto para no avergonzarla. Y entonces fue necesario que un ángel también se le apareciera a José. Y vamos a ver lo que le dice en el libro de Mateo. Mateo capítulo 1, versículos 18 al 21. Mateo capítulo 1, versículos del 18 al 21. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces miremos con atención qué fue lo que le dijo el ángel a José. Le dijo, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Entonces aquí tenemos dos escrituras, una en Lucas y una en Mateo, donde un ángel le habla a María y el otro donde le habla a José. Pero en ambos se confirma que es el Espíritu Santo quien engendró a Jesús en el vientre de María, y que el ser que tiene en su vientre es puesto por el Espíritu Santo. Entonces no nos queda duda de que ella concibió por medio del Espíritu Santo. Entonces confirmamos que Cristo conoció la plenitud desde ese momento de su concepción, obviamente desde su nacimiento también, y el ungimiento de Jesús ocurrió en el momento de su bautismo en aguas. Ahora vamos a ver acerca de esto. El ungimiento sobre Jesús por el Espíritu Santo fue evidente, fue algo visible y marcó para Jesús una nueva etapa, el inicio de su ministerio. La presencia y el poder del Espíritu Santo se hizo visible públicamente. Y lo vamos a ver en las Escrituras. Lo vamos a ver en el libro de Mateo. Mateo capítulo 3. Y vamos a leer en el capítulo 3. Vamos a leer los versículos 16 y 17. Y Jesús,
Después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí vamos a ver algunos detalles en los cuales vamos a hacer énfasis. Primero, dice que él vio el Espíritu Santo que descendía como paloma. Entonces, lo que vamos a hacer énfasis es que el Espíritu Santo no es una paloma, no es un animalito, sino que en este momento adoptó forma como de paloma y reposó sobre él, para que todos los que estaban ahí alrededor pudieran identificar que él era el Hijo de Dios, él era el Mesías, sobre el cual estaba descendiendo el Espíritu Santo. Entonces era necesario que esto fuera así por esa razón, que fuera algo visible, que fuera algo evidente. Ahora miren qué interesante, porque Cristo no tenía nada de que arrepentirse. Jesús no tenía pecado del cual arrepentirse. Sin embargo, fue bautizado porque tenía que cumplirse lo que decía la Escritura. Tenía que hacer este acto visible para que todo Israel supiera que Él era el Mesías, porque ya estaba escrito que el Espíritu Santo vendría sobre Él. Así que todos supieron en ese momento, pudieron ver con una manifestación visible que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, y que el Espíritu Santo estaba viniendo sobre Él para ungirlo. Ahora, a partir de ese momento, nosotros vemos un cambio, una nueva etapa en la vida de Jesús. Porque a partir de aquí, vemos que el Espíritu Santo empieza a dirigir o a guiar a Jesús. Vamos a ver, como nos dice la Escritura en Romanos capítulo 8, versículo 14. Romanos capítulo 8 y versículo 14. Nos dice de la siguiente manera: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Miren lo que dice el requisito, dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. Es decir, que es necesario que el Espíritu Santo nos guíe. Y entonces nosotros podemos ver como después de este evento, Jesús empieza a ser guiado por el Espíritu Santo. Porque ¿qué fue lo siguiente que dice la Escritura? Dice que el Espíritu Santo guió a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Entonces aquí podemos ver que Él es guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo llevó al desierto, lo guió. O sea que algo pasó en Jesús, la naturaleza de Él. Y que a partir de ese momento Él comienza a tener la dirección y la guianza del Espíritu Santo en su vida. Nosotros sabemos que Jesús fue enseñado por el Padre antes de ser enviado a la tierra. Eran uno, porque Él era la palabra viva, la palabra viviente. Y todas las cosas que Él oyó del Padre son las que vino a decir y a enseñar. Y las que vio al Padre hacer eran las que Él hacía. Él estaba siendo guiado y dirigido por el Espíritu Santo. Porque queda escrito ahí, o sea, si hace énfasis en eso, de que Él fue guiado por el Espíritu Santo, es porque es un detalle importante, que Él fue guiado por el Espíritu Santo y llevado al desierto. Y nosotros sabemos después lo que ocurre ahí, que vino el diablo y quiso tentar a nuestro Señor en las diferentes áreas de su vida, espíritu, alma y cuerpo. Primero fue tentado en el área del cuerpo, porque Él tenía hambre después de 40 días y 40 noches de estar ayunando. Y Él venció con el poder de la palabra. Pero interesantemente, después de que Jesús venció al diablo en el desierto, como que adquiere un nuevo rango de autoridad. Dice que el diablo lo dejó por un tiempo. Es decir, se dio por vencido. Dijo: yo ya no puedo con Él. Me venció en las 3 tentaciones. No logré que sucumbiera a ninguna de ellas. Y dice que se retiró por un tiempo. Pero luego lo que dice la Escritura es que vinieron ángeles y sirvieron a Jesús. Entonces podemos ver como un nuevo rango, un nuevo nivel de autoridad que Jesús, con el cual Él venció en el desierto, que le dio también el beneficio de que los ángeles vinieron a servirle. Y después, ¿qué fue lo que ocurrió? Vamos a ver lo que dice la Escritura en el libro de Lucas. Lucas capítulo 4, los versículos del 14 al 15. Lucas capítulo 4, versículos 14 y 15.
cuando lo tengan me responde con un poderoso amén. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Mira la expresión que ocupa al inicio de este texto, dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Me llama la atención cómo dice esta frase, que volvió en el poder del Espíritu. Es decir, cuando él iba al desierto no iba en el poder del Espíritu, iba en la unción del Espíritu y era guiado por el Espíritu. Pero después de que venció a Satanás, él viene en el poder del Espíritu. Él viene con una nueva manifestación de autoridad, por lo cual ahora él está listo para comenzar el ministerio. Antes él no estaba preparado para comenzar el ministerio, sino hasta que viniera en el poder del Espíritu. Eso es algo muy importante para nosotros, especial y los que nos estamos en este proceso. Asegurarnos de que las personas deben estar en el poder del Espíritu Santo antes de comenzar a ejercer el ministerio. Es muy importante. O sea, uno puede ver el llamado, puede discernir el llamado, puede darse cuenta que alguien nació para tal cosa, pero parte del proceso formativo es que pueda fluir en el poder del Espíritu, para que entonces se pueda reconocer el llamamiento de esa persona y que comience a ejercer con autoridad el ministerio. Y Jesús hizo lo mismo con las personas que Él formó, la gente que Él estaba equipando. Y vamos a ver más adelante en Lucas capítulo 4, 18, cómo Jesús confirma su propio ungimiento. Después de que sale del desierto, viene el poder del Espíritu. Y Él llega a la sinagoga en Nazaret, que era donde Él había crecido, era la sinagoga que Él visitaba. Recuerden que su casa estaba en Nazaret. Ahí estaba José, ahí tenía José su carpintería, ahí creció Jesús. Y que por eso era que todos los de Nazaret lo conocían y decían, ¿acaso algo bueno puede salir de aquí? ¿Acaso este no es el hijo del carpintero? Entonces, pero cuando él llegó, después de salir del desierto, en ese nuevo nivel de autoridad, él llega a la sinagoga, porque era el día de reposo, y estaban ahí todos reunidos, y había en la sinagoga una silla vacía, que ellos tenían siempre, porque algún día cuando el Mesías venga, se iba a sentar ahí. Y entonces llega Jesús, y entonces le dieron el rollo de las Escrituras, específicamente el rollo de Isaías. Y Jesús fue específicamente y directamente a donde estaba lo que hoy conocemos como Isaías capítulo 61. Ahora, quiero que piensen por un momento. En ese tiempo no tenían la Biblia así en forma de libro como nosotros lo tenemos hoy en día, sino que eran rollos de pergaminos y no estaban clasificados por capítulos o versículos, sino que solo era un rollo donde estaba toda la Escritura. Pero Jesús fue directamente a esa parte de la Escritura, por la guianza del Espíritu Santo, y empieza a leer lo que hoy conocemos como Isaías capítulo 61. Vamos a verlo en Lucas capítulo 4, y vamos a leer los versículos en Lucas capítulo 4, y vamos a leer los versículos 18 y 19. Vamos a leer desde el 17, y del 17, el 18 y el 19. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Entonces, esta escritura que leyó son los primeros 3 versículos de Isaías 61. Y luego él enrolló el pergamino, el rollo, y se lo dio de nuevo a la persona, y se sentó en la silla, y todos estaban como a la expectativa de qué iba a pasar. Y él dijo: este soy yo, aquí se ha cumplido la escritura hoy, este soy del cual había hablado el profeta Isaías. Y obviamente en ese momento nadie quería creerle, y por cuanto ahí no le creyeron, él tuvo que irse a Galilea de los gentiles a realizar su ministerio, a hacer los milagros y sanidades.
Y bien dice la Escritura que no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. O sea, que en el lugar donde la persona vive es donde menos creen en él o en ella. Por eso, por la incredulidad de ellos, es que él se tuvo que ir a Galilea de los Gentiles, donde realizó su ministerio. Pero en este texto de Lucas capítulo 4 que acabamos de leer, se confirma que él había sido ungido con el Espíritu Santo. Porque eso es lo que dice Isaías 61. Y él lo asevera, él pone el sello y dice, este soy yo del cual hablaba Isaías. Esta escritura se ha cumplido hoy frente a ustedes. Y también podemos ver más adelante en el libro de Hechos que el apóstol Pedro menciona esto también, que Jesús era ungido con el Espíritu Santo. Vamos a ver lo que dice la escritura en Hechos capítulo 10, versículos 37 y 38. Hechos capítulo 10, versículos 37 y 38. Este texto ocurre después de que Jesús ya había ascendido, pero lo vamos a leer para que vean que ellos reconocían este hecho, que Jesús era ungido con el Espíritu Santo. Hechos capítulo 10, versículos 37 y 38. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Mire lo que dice el apóstol Pedro, dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Él está confirmando que gracias al ungimiento del Espíritu Santo, al ungimiento que Dios hizo a Jesús con el Espíritu Santo, es que él pudo andar sanando enfermos, liberando endemoniados, haciendo la obra del ministerio, porque Dios estaba con él. Pero el que Dios esté con nosotros va a la par de la unción que nos respalda. Cuando Dios está con nosotros, podemos esperar que la unción se va a manifestar. Cuando Dios está con nosotros y nosotros creemos que Él está con nosotros, cuando dependemos del Espíritu Santo y no de lo que yo sé, no de mi experiencia, sino que estamos toda la vida dependiendo de Él y diciendo, Señor, hazlo tú por favor. Ese es mi clamor todo el tiempo. Por eso es importante que entendamos esto. Tenemos que depender del Espíritu Santo. No pensar en que es que yo sé mucho, es que yo tengo experiencia, sino que siempre entregarnos al Espíritu Santo y dejar que sea Él quien nos guíe, que sea Él haciendo la obra. Y eso, por ejemplo, cada vez que me toca enseñar o predicar, tal vez no me he preparado y todo, pero siempre ahí estoy, Espíritu Santo, sé tú haciendo la obra. No quiero ser yo quien hable, sino que seas tú quien hable, que seas tú quien ministra al pueblo. Y también el autor a los Hebreos está refiriéndose a un salmo que demuestra que Jesús había sido ungido con el Espíritu Santo. O sea, lo que hemos estado viendo hasta ahora es para que confirmemos en las Escrituras, como menciona varias veces, que Jesús fue ungido con el Espíritu Santo y con poder. Vamos a ver lo que dice en Hebreos capítulo 1, versículo 9. Hebreos capítulo 1 y versículo 9. Nos dice lo siguiente: has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Aquí nos menciona una vez más que Dios había ungido a Jesús con el Espíritu Santo. Dice con óleo de alegría. ¿Por qué insisto en esto? Porque si entendemos que Jesús necesitó el ungimiento del Espíritu Santo, significa que también nosotros lo necesitamos para la obra del ministerio. Y tenemos que anhelarlo y procurarlo. Y tenemos que mantenerlo. Y tenemos que volver a esos principios, esas cosas básicas y elementales, a través de las cuales en un tiempo vimos a Dios manifestarse de una manera gloriosa. Así que una cosa muy importante, Jesús mismo lo dijo, es que Él liberaba por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Sabemos que Él usaba el poder de la palabra, pero si la palabra no va con la unción del Espíritu Santo, no hay liberación. La palabra tiene que ir ungida con el poder del Espíritu Santo. Y vamos a ver un texto donde habla acerca de esto. Vamos a verlo en Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, y vamos a ver los versículos del 27 al 31. En esta escritura nosotros podemos ver
que los fariseos estaban acusando a Jesús, diciendo que era Belcebú, que estaba echando fuera a los demonios por Belcebú. Entonces, aquí podemos ver la manera en que Jesús les responde a ellos. En Mateo capítulo 12, versículos del 27 al 31 dice: y si yo echara fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Mira, este es un versículo bastante fuerte, y donde dice, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Y entonces vemos qué era lo que quería decir con esto. Cuando alguien conoce al Señor, conoce la naturaleza de Dios, ve la obra del Espíritu Santo liberando a alguien, sanando a alguien, y se atreve a decir que no es el Espíritu Santo, sino que dice que es brujería, que es algo del enemigo, esa es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque eso era lo que estaban diciéndole a Jesús en esta ocasión. Pero también nos da a entender de que el reino de Dios se manifieste, tiene que haber liberaciones por el Espíritu Santo. Porque miren lo que dice en este texto. Jesús les dijo, pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Es decir, él recalcó que esa era una manifestación del reino de Dios. Y que si él estaba echando fuera a los demonios por el Espíritu de Dios, había llegado a ellos el reino de Dios. Yo creo firmemente que para que podamos ver el reino de Dios y la gente pueda ver el reino de Dios, es necesario esas manifestaciones de poder, sanidades, liberaciones, milagros, por el poder del Espíritu Santo. Ahora, cuando Jesús estaba en la tierra con sus discípulos, Él estuvo preparándolos por 3 años y medio. Y los discípulos iban con Jesús de arriba abajo, iban siendo impartidos y aprendían. Y era una gran bendición. Pero cuando llega el momento en que Jesús tenía que ser crucificado y ascender, obviamente Jesús dijo, tengo que decírselo a mis discípulos, tengo que explicarles que yo me tengo que ir. Y entonces un día les empezó a decir, es necesario que yo me vaya. Y entonces usted se imagina cómo se pusieron, no, ¿cómo vas a dejarnos? ¿Cómo va a ser? Era como que se les quitaba el aire, el oxígeno. Porque todo lo que estaban haciendo ellos hasta ese momento era con la unción que cargaba Jesús, no con la de ellos, sino la de Jesús. Ellos estaban trabajando con una unción delegada, eran enviados con la unción de Jesús. Entonces, vamos a ver lo que les dijo en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 16, los versículos del 7 al 15. Juan, capítulo 16, del 7 al 15. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre, y me veréis más, y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Miren qué tremenda es esta palabra y qué tremenda es la promesa que da en este texto. Dice que cuando venga el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado. Cuando habla del mundo no está hablando de los creyentes. Dice que convencerá al mundo de pecado, de juicio y de justicia.
Usted sabe que las personas que no han recibido a Cristo no se dan cuenta que están en pecado, no se dan cuenta que están en injusticia, no conocen lo que eso significa hasta que el Espíritu Santo les da convicción de pecado, le redarguye a la persona del mundo y ésta comienza a darse cuenta que está en pecado. Pero ¿cuál es el pecado del que habla aquí? Porque dice que el Espíritu Santo convence al mundo de pecado. Dice que el pecado por cuanto no creen en mí, es decir, el pecado de que ellos no creen en Jesús. Aquí quiero remarcarle algo que es muy importante, que el pecado del pecador, valga la redundancia, del pecador que está en el mundo, es que no cree en Jesús. Es decir, el pecado por el cual ellos serían juzgados si murieran en ese momento, es que no creen en Jesús. No van a ser juzgados por lo que están haciendo en el mundo en ese momento, sino que el gran pecado de ellos es no creer en Jesús. Y por eso Jesús dijo que mandaba el Espíritu Santo para que convenciera al mundo de pecado, de ese pecado de no creer en Jesús. Trae esa convicción de pecado, redarguye a la persona. Nosotros, cuando no conocíamos a Cristo, cuando no teníamos al Espíritu Santo, no teníamos ni la más remota idea de lo que eso significaba. Le podían hablar a la persona acerca de esto y para ellos era como algo de leyenda, como algo de fábula. Es hasta que el Espíritu Santo viene y convence a la persona de ese pecado, le trae esa convicción de pecado. Y entonces ahí es cuando viene el arrepentimiento. Ahí es cuando la persona comienza a llorar sin saber por qué está llorando. Es porque el Espíritu Santo lo ha convencido, le trajo esa convicción de pecado. Y ahí se dio cuenta, Jesús, yo te necesito. ¿Cómo no llegaste antes a mi vida? Quisiera haberte conocido antes. Como que empieza a haber un dolor por no haberlo conocido antes. Pero cuando el Espíritu Santo muestra que había estado en pecado porque no conocía a Jesús, el anhelo de la persona es salir de esa condición de pecado, esa condición de no conocer a Jesús. Pero es algo que tenemos que recalcar, que es el Espíritu Santo el que convence. Es el Espíritu Santo el que trae esa convicción de pecado. Porque si yo solamente estoy hablando palabras, pero no está la unción del Espíritu Santo, van a ser palabras vacías y no van a convencer a la persona. Porque el Espíritu Santo no está presente en eso. Es necesario que las palabras que hablemos sean con la unción del Espíritu Santo. Por eso es importante que tengamos la unción del Espíritu y del poder, para que cuando hablemos sea con la unción del Espíritu Santo. Entonces Jesús les habla a sus discípulos y les dice, miren, es necesario que yo me vaya y a ustedes les conviene que yo me vaya. Si yo me quedo aquí con ustedes, van a seguir estando limitados. Ustedes van a tener que depender de la unción delegada, porque así es como ellos habían obrado hasta ese momento, con una unción delegada. Jesús los había enviado, pero no era con la unción de ellos, sino con la unción delegada que Jesús les había dado. Entonces les dicen, les conviene que yo me vaya, porque ahora están limitados por y necesitan de la unción delegada. Pero si yo me voy, entonces viene el Espíritu de Dios que va a tomar de lo que es mío, que el Padre tiene, y lo va a poner en ustedes también. O sea, lo que Jesús les está diciendo, ustedes van a tener esa misma unción, el Espíritu Santo en ustedes, cada uno de ustedes. En este momento estoy limitado en un cuerpo físico, pero voy a morir y voy a resucitar con un cuerpo glorificado. Y entonces el Padre enviará lo que ha prometido. Le voy a pedir que envíe y que traiga de lo mío que Él tiene para que lo ponga en cada uno de ustedes. Y entonces va a ser diferente, porque ya no va a ser uno que está cargando con el poder del Espíritu Santo, sino que van a ser muchos. ¿Qué cosa más poderosa? El poder fluir con la misma unción que fluyó Jesús, con el mismo poder y la misma autoridad. Por eso es que la Escritura dice que el que cree en Él, las mismas cosas que Él hizo hará y aún mayores, porque vamos a fluir con esa misma unción que fluyó Él, con ese mismo poder y esa misma autoridad. Gloria a Dios. ¡Qué tremendo es eso! ¡Qué tremendo! El Espíritu Santo que estaba en Jesús o sobre Jesús también es el mismo Espíritu Santo que vino en Pentecostés. Pero no solamente eso,
El Espíritu Santo que estaba en Jesús es el mismo que lo levantó de entre los muertos al tercer día. ¡Qué tremendo! Que el Espíritu Santo es quien levantó a Jesús de entre los muertos. Y dice que Jesús fue declarado hijo por el poder de la resurrección, por el Espíritu Santo que estaba en él. Y esto lo podemos ver en Romanos. Vamos a leerlo en Romanos capítulo 1, versículos del 1 al 4. Romanos capítulo 1, versículos del 1 al 4. Cuando lo tengan me responden con un poderoso amén. Amén. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Mire qué poderoso es eso. Y más adelante, en el mismo libro de Romanos, pero el capítulo 8, versículo 11, él sigue hablando acerca de esto. Vamos a ver lo que dice en Romanos capítulo 8, versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales, por su Espíritu que mora en vosotros. Miren qué tremendo. Dice, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales, por su Espíritu que mora en vosotros. O sea, nuestros cuerpos van a ser vivificados por el Espíritu Santo que mora en nosotros, porque es el mismo Espíritu Santo que levantó a Jesús de entre los muertos. El Espíritu de Dios vivifica nuestros cuerpos. A nuestros cuerpos mortales les da vida, los vivifica. Hay que entender lo que dice ahí. En la Escritura nos dice de que Adán, el primer Adán, era un alma viviente, pero que el postrer Adán, Jesucristo, era espíritu vivificante. Y ese espíritu está en nosotros. Es el Espíritu Santo que da vida, que vivifica nuestros cuerpos mortales. Y si usted se apropia de esa palabra, yo le aseguro que muchos vamos a recibir sanidad. Porque el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo que mora en nosotros, que es el que vivifica nuestros cuerpos mortales. Y yo creo que le da vida, que la sangre comienza a circular de una manera que antes no circulaba, que todo problema, toda obstrucción es sano en el nombre de Jesús. Y que el Espíritu Santo vivifica todo aquello en el cuerpo, problemas de salud, todo es sanado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vivifica nuestros cuerpos mortales. Lo tienes que declarar, que el Espíritu Santo que mora en ti vivifica tu cuerpo y que va vivificando y llenando de vida tu cuerpo, va trayendo sanidad y que todo en tu cuerpo se alinea al orden divino en el nombre poderoso de Jesús. Cuando Jesús resucitó, fue a buscar a sus discípulos y algo que les dijo: así como mi Padre me envió, así los envío yo a ustedes. Y él sopló sobre ellos aliento de vida y les dijo: recibid al Espíritu Santo. Ellos recibieron en ese momento al Espíritu Santo. Estaban listos para que el Espíritu Santo viniera sobre ellos. Y les dijo algo más muy importante: a quienes remitieren los pecados les serán remitidos, y a quienes se los retuvieren les serán retenidos. Miren qué autoridad y qué responsabilidad les dice en ese momento. Cuando Jesús había resucitado y fue a buscar a sus discípulos, dice la Escritura que él estuvo 40 días hablándoles acerca del reino. Miren qué tremendo. Imagínense cuántas cosas interesantes les debe haber impartido acerca del reino a lo largo de esos 40 días. Que es lamentable que no estén documentados todo lo que les dijo en esos 40 días, pero por el mismo Espíritu Santo nos pueden ser revelados en el nombre de Jesús. Dice que les habló 40 días acerca del reino. Y una cosa que les dijo antes de ascender fue: ir por todo el mundo haciendo discípulos. Prediquen el Evangelio a toda criatura, en todas partes, hasta lo último de la tierra. Pero quédense en Jerusalén, no salgan todavía.
O sea, les estaba diciendo de que iban a ir hasta lo último de la tierra, que tenían que predicar a toda criatura. Pero les dijo, no salgan todavía no se vayan. ¿Por qué les dijo eso? Hasta que no recibieran, hasta que no viniera sobre ellos el poder de lo alto, hasta que descendiera sobre ellos el poder del Espíritu Santo, hasta que sean ungidos, empoderados con el Espíritu Santo. Porque entonces, una vez que ya hayan sido empoderados, ya haya venido sobre ellos el poder del Espíritu Santo, entonces iban a poder cumplir con ese ministerio, poder ir a predicar el Evangelio y hacer discípulos a las naciones, porque entonces iban a poder ir. Por eso les dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el poder del Espíritu Santo. Yo creo que viene una ola poderosa sobre Nicaragua, de salvación, de sanidades, de milagros. Necesitamos que venga el Espíritu Santo y descienda sobre todos los que estamos aquí con poder, para que comencemos a profetizar, a hablar otras lenguas y sepamos que el poder de Dios está sobre nosotros para ir hasta lo último de la tierra. Por eso yo le quiero invitar a que se ponga en pie en esta mañana. Maravilloso Espíritu Santo, maravilloso Espíritu Santo, ven sobre tu pueblo, Espíritu Santo. Anhelamos, ven sobre nosotros, ven sobre tu pueblo, ven sobre los que te aman, Espíritu Santo, aquellos que anhelan la manifestación de tu poder. Espíritu Santo, manifiesta. Jesús dijo, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Por eso en este día, si has recibido el bautismo del Espíritu Santo, recibe la llenura del Espíritu Santo en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Y si no has recibido el bautismo en el Espíritu Santo, hoy puede ser el día. Abre tu corazón para recibirlo. Anhélalo. Dile, Espíritu Santo, yo te anhelo. Abre tu corazón y recibe el nombre poderoso de Jesús. Recibe el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo, yo sé que tú traes algo nuevo, algo fresco. Te necesitamos, Espíritu Santo, te anhelamos. Necesitamos de ti, Espíritu Santo. Ven sobre nosotros y llévanos en esta hora. Recibe el nombre poderoso de Jesús. Muéstrese necesitado del Espíritu Santo. Diga al Espíritu Santo, yo te anhelo. Espíritu Santo, yo te necesito. Me necesito, Espíritu Santo. Yo te necesito. Espíritu Santo, te anhelo, te necesito. Abre tu corazón y recibe el nombre poderoso de Jesús. Recibe en esta hora. Santo, Espíritu Santo, maravilloso Espíritu Santo, en este lugar, manifiesta, que anhelamos Espíritu Santo, que anhelamos.
Gracias, Espíritu Santo. Gracias por lo que estás haciendo en este momento. Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén.